En este video se presentará con el diseño y las características principales de remadora que escogimos. El trabajo realizado además se divide en tres partes principales. En la parte de circuitos se realizó una investigación sobre los métodos de conversión de corriente alterna a directa. En el módulo de sistemas lógicos se realizó una investigación sobre los diferentes tipos de pantallas comerciales, los que se pondrían para poder monitorear ah, las acciones de la remadora. Finalmente, en el módulo de mecánica se contempló el diseño y el análisis de las fuerzas que se impondrán en la máquina, además de una lista de materiales con las características y propiedades necesarias. En cuanto al diseño de la remadora, tomamos en cuenta los diferentes tipos de remadoras que se pueden tener, como el de fricción al aire, el de fricción con agua, el magnético, el de resortes, etcétera. El tipo de remadora que decidimos usar era el del volante de inercia, el cual tenía fricción al aire. Este tendría, en cuanto a nuestro diseño, este tendría dos aberturas en el cuales el aire pasaría y crearía diferentes tipos de fricción, dependiendo de qué tan abierto estén estas dos aberturas. Además, estas son las mediciones de nuestra remadora. Primero, la viga tiene un área de 25 por 6 centímetros. El asiento tiene un área de 25 por 8 centímetros. En cuanto a las mediciones principales de nuestra remadora, podemos notar que la viga principal tiene una longitud de 174 centímetros de soporte a soporte. Además, tiene una altura de 6 centímetros y la remadora completa tiene una altura de 84 centímetros. La rueda tendrá un diámetro de 66 centímetros y la escuadra, que es la parte que soporta todo esto, tiene una medida de 60 centímetros. Aquí se va a posicionar la pantalla LED o lo que escojamos finalmente, la cual mostrará datos sobre la máquina. En esta parte podemos ver que hay una cuerda y se sostendrá por un mecanismo que la puede enganchar para que no regrese totalmente a la rueda. Y en esta parte de abajo podemos notar un soporte que tiene un ángulo de 60 grados en el cual el usuario puede poner sus pies y se puede impulsar para generar el movimiento necesario para este tipo de ejercicios. En cuanto a los materiales seleccionados, tenemos la fibra de carbono que se utilizará para la estructura principal de la remadora, el caucho, que se utilizará como recubrimiento para los soportes, el acero inoxidable, que se utilizará principalmente para el encapsulado tanto de los valeros como de la barra que sostiene el volante de inercia. También tenemos al acero bajo carbono, que normalmente es utilizado en componentes como pernos, sujetadores y tornillos. En nuestro caso se utilizará únicamente para los tornillos. La aleación de aluminio se utilizará para las aspas de la rueda y valero, las cuales son las que crean fricción contra el aire. El neopreno es el material que se utilizará para el recubrimiento del mango y así lograr un mejor agarre del usuario. Por último, tenemos polipropeno, que se utilizará principalmente para la cuerda. En cuanto a las opciones que tenemos para las pantallas, tenemos la pantalla tipo E-Link, la pantalla tipo OLED, el tipo TFC de LCD, el tipo 7 segmentos y entre estas decidimos que podríamos usar el de 7 segmentos o el de TFT LCD, ya que son las pantallas que nos convienen más en cuanto a a un control de la máquina y una buena calidad de los datos que nos dan. Ahora pasaremos al análisis de fuerzas que son aplicadas sobre los componentes de la remadora.
Primeramente tenemos el sistema principal en donde 250 watts son aplicados por la persona, o sea, 341 newtons, y en consecuencia una fuerza es aplicada sobre el soporte que está a 60 grados, lo cual es aplicada sobre la viga principal. En esta imagen podemos ver que la fuerza de un pie que genera sobre el soporte es de 197 newtons al momento de jalar la cuerda a 250 watts, o sea, 341 newtons. Ah, tenemos la fuerza cortante, que es de 197 newtons, justo en el centro, y el momento, que es de menos 13,79. En el diagrama de fuerzas del sistema de la viga podemos ver que tenemos 4 esfuerzos, un momento y otros 2 esfuerzos que son aplicados en la dirección contraria por los apoyos. El primer esfuerzo, que es de 1471 newtons, es aplicado por la persona, por el peso de la persona. El de 197 newtons es de los pies de la persona. 98,1 newtons son la fuerza que aplica el volante de inercia. Y 341 newtons es la fuerza que aplica en el eje X la fuerza de los pies de la persona. Y este momento se toma ya que pasamos la fuerza del peso desde el volante hasta acá abajo y en consecuencia se crea un momento. Aquí podemos ver la fuerza cortante y el momento de inercia de la viga. El esfuerzo cortante máximo es de menos 948, que es justamente en este apoyo. Del momento es de 625,87 newtons por metro, que es justo en donde la persona está sentada y donde recarga sus pies. Ahora pasando a la programación que tendremos en la pantalla, que nos mostrará los datos, tenemos un temporizador que muestra el tiempo y las paladas por minuto. Este sistema estará interconectado con sensores adentro de la máquina, los cuales podrán medir las paladas por minuto y le mandarán la información para que puedan ser procesada por este. Primero necesitamos algo que pueda pausar y prender el sistema. Por eso tenemos esta parte en que tiene un start y un pause y un inductor. Aquí, si activamos el sistema y aplicamos apretamos este botón, se activa este switch, el cual inicia el temporizador. Cómo funciona este sistema es que este está conectado con la información que pasa acá y este switch que tenemos aquí estaría conectado a los sensores, por lo que las veces que lo apretemos serán las veces que nos dará que ha hecho paladas por minuto, cuando llegue este temporizador a 60 segundos. Ya cuando el temporizador haya llegado al minuto, nos mostrará cuántas paladas ha hecho ese minuto. Ahora, pasando a la conclusión, la forma en la que mi equipo se organizó fue que en ciertas partes todos nos pusimos en un Zoom para poder analizar y discutir sobre los elementos que debería componer la remadora, además de posteriormente analizar como los esfuerzos y la programación que debería ser puesta en las pantallas. En otras partes, como el diseño y los gráficos, nos dividimos y ahí ya nos pusimos de acuerdo en qué partes cada quien tendría que dibujar o tendría que diseñar o los materiales que debería investigar. Mi rol en el equipo en realidad fue en general investigar los tipos de pantallas, los tipos de remadoras, los materiales con los que podríamos construir la remadora y hacer los diseños ya con las dimensiones y con las fuerzas de la remadora.